Bueno, ¿cómo reconocer un fémur es abajo? Ya que no lo sepa reconocer es porque valen plata. ¿Cómo sacarlo? Porque la cabeza va hacia adentro y el cóndilo que es más grande es el interno. Punto. La tibia. La tibia, así mismo, hueso largo. Primero yo tengo que saber el lado. Y qué es anterior y qué es posterior. Lo primero, para diferenciarlo, es que yo tengo un borde bien marcado y sinuoso. Ese es el borde anterior. Primero. Lo segundo es que yo voy a tener en su extremo inferior una eminencia llamado maleolo y que la tibia siempre va a ser interna. ¿Sí? Entonces, viendo estas dos cosas, yo voy a decir que esta tibia, ¿de qué lado sería? Derecho. Del lado derecho, exactamente. Tibia derecha. Bien, es un cuerpo, su cuerpo va a ser así un prismático triangular con una cara anterior, que más que todo es anteroexterna, una interna y una posterior. ¿Sí? Anterior, interna y posterior. ¿Sí? Si mal no me equivoco, no me estoy equivocando. Interna, externa y posterior. Así era. Sácame este sticker, no me acuerdo. Es que es derecho. Así era, interna, externa y posterior. Fuera anterior, posterior e interno. ¿Esos no eran lombos? ¿Sabes qué? Sácame este sticker. Posterior e interno. Posterior entonces. No, pues. Interna, externa y posterior. Perdón, mi amor. Tiene una cara. Ah, sí, ya me acordé. Una cara interna, una externa y una posterior. Porque tiene un borde anterior, un borde póster interno, póster externo y póster interno. Sí, ya me acordé. Bien. En cuanto al borde anterior, el borde anterior es cortante, sinuoso y hacia abajo va a terminar. No, guapo, tranquilo. Va a terminar bifurcándose para conformar parte de la cara externa o para conformar la superficie anterior de la tibia, que es la cara cutánea de la tibia, que es lo que tú te puedes sentir. ¿Sí? En cuanto a su borde antero externo, va a ser denominado borde interóseo, donde va a venir a insertarse la membrana interósea de la pierna. Por su borde interno, simplemente va a servir para la demarcación entre el compartimiento anterior del compartimento posterior del compartimento antero externo. Porque acuérdate que en la tibia anterior de posterior. Anterior de posterior. No me acuerdo bien de tibia. Tengo años que no doy tibia. Años de lo que es años. A ver. Compartimiento anterior. A ver. Ubícalo. Sí, anterior. Espérate. Me acordé más o menos. Ya. Discúlpenme alguna imprecisión, de verdad que no me acuerdo bien de tibia. ¿Ya? Bueno, esta es la cara interna, la externa y la posterior. La interna va a servir para la inserción de músculos. En este caso, no recuerdo si era el flexor común de los dedos o el tibial anterior. Porque el tibial anterior no me acuerdo si se insertaba en la, no me acuerdo si se insertaba en la cara externa o en la cara interna, no me acuerdo. ¿Ya? Pero aquí también voy a tener inserción de músculo extensor común de los dedos, del dedo gordo, porque el extensor común de los dedos se inserta más que todo en la tibia, si no me falla la memoria. A ver, en la interna es el sartorio que viene del Es la pata de ganso. semitendinoso. Pata de ganso, pata de ganso. Recto interno. Pata de ganso. La cara externa, el tibial anterior y la extensión propia del dedo gordo. ¿Viste? La Ya. cara posterior, popliteo solo, Sí, poquito solo y tibial posterior. Eso es algo del dedo gordo. No, de los dedos del pie. Ah, sí, porque el de los dedos gordos cruza en X al de los pies y a su vez el del dedo gordo cruza en X al tibial posterior. Sí, sí, ya me acordé. Comer carne frita. Es X de X ahí. Ese XX. Ya, y ahora sí, vamos. Aquí solamente ya me acordé, gracias, flaca. No. Son igualitas. Solo que una. En esta cara externa, como ya dijeron, no hay nada. Y la cara interna, que es esta, se ven los músculos que estaba acordándome. En su cara posterior, los músculos que ya dijeron, ¿no? Su cara externa va a tener una especie de torsión hacia la parte inferior y se va a confundir
aquí por el borde anterior, porque el borde anterior se bifurcaba. Toda esta parte que está aquí, el extremo inferior de la cara externa, va a corresponder a la superficie cutánea de la tibia, la que tú puedes palparte a través de los tegumentos de la piel. Externa? Sí, la cara interna, en la cara interna, perdón. La externa es la plana, la interna es la curvada, ¿ya? La interna tiene una superficie cutánea, que es la que tú te tocas, la que la gente le dice la canilla. Ya es la canilla. Generalmente esta cara es cutánea, ¿sí? Lo que tú te sientes. Vámonos al extremo superior. Oye, imagínate sentir con la tibia así como habrá sido con el peroné, porque el peroné es medio más cagadito. No es feo. No lo tomo. No es fácil. No es que ya le coges el toque fácil. Bien. Pero no lo tomo. No, yo voy a conseguir uno para tomarlo. La tibia. En cuanto al cuerpo, medida superior de la tibia. Oye, dime la hora, que tengo que estudiar para mi clase de trauma. Extremo superior de la tibia. Se caracteriza porque en la parte anterior tiene una tuberosidad, que es la tuberosidad tibial. ¿Para la inserción de qué tendón? ¿De qué músculo? El tendón reflejo. No. Eso es Tuberosidad tibial, tuberosidad de la tibia. el tibial anterior. Tibial anterior te voy a hacer, mamita. ¿Estás diciendo tibial? Por acá está un tubérculo, ahí sí es el tubérculo de Jerdí o el tubérculo del tibial anterior, que es este que te... Ese sí es el tubérculo del tibial anterior, que es el tubérculo de Jerdí. Ese no es. Este viene de. Es la tuberosidad tibial. Vamos. Sartorio. Sartorio te voy a hacer. Poplite te voy a hacer. Poplite posterior. El tendón rotuliano. Tendón rotuliano, exacto. ¿Y el tendón rotuliano a continuación de quién es? Se lo roto. La señorita se ganó el limón de oro. Rótula y deja de llamarse cuádriceps, tendón de cuádriceps. Y luego que pasa a rótula se llama tendón rotuliano. El mismo tendón del cuádriceps. Vamos, player. Ahí está mi maleta, pásame mi agüita. En la parte alta e interna de esta extremidad superior, por dentro de la tuberosidad tibial, una superficie que va a servir para la inserción de la denominada pata de ganso. Está conformada por el conjunto de los tendones de tres músculos. Uno del compartimento interno y dos del compartimento posterior en su región interna. Estos músculos van a ser el músculo recto interno, también llamado músculo grácil, semitendinoso y semimembranoso. Esos tres tendones de esos tres músculos van a constituir la denominada pata de ganso, que se va a sentar en ¿dónde? Aquí, en la extremidad superior o en la parte superior de la cara interna de el hueso tibio. Por detrás no tengo nada que me llame la atención, entonces yo me voy ya como tal a la parte superior. Yo también tengo aquí los denominados cóndilos de la tibia. Un cóndilo interno que siempre es más grande, al igual que el cóndilo interno del fémur. Y un cóndilo externo que generalmente es más pequeño, al igual que el cóndilo externo del fémur. Entonces, por encima de ellos yo voy a tener toda esta región que está aquí, ¿no? Denominada como meseta tibial. La meseta tibial. Esta meseta tibial va a tener en la parte interna, en la parte media, algo denominada espina de la tibia, con una garganta o una fosa que es la fosa interespinosa, y con una superficie, con una fosa preespinosa y otra fosa retroespinosa, así es la cuestión. Con una fosa preespinosa y una fosa retroespinosa, donde se van a insertar los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Acuérdense que el ligamento cruzado anterior se dirige hacia externo, mientras que el ligamento cruzado posterior se dirige hacia interno. Dicho de otra forma, el ligamento cruzado anterior se dirige hacia lateral y el cruzado anterior el cruzado posterior hacia medial y anterior hacia lateral. ¿Cómo te lo grabas? ALPM. ¿Sí? ALPM. ¿Ah? Adriana.
Adriana, Lisset, Prieto. ¿Ves? Cuéntate, Adriana. ALPMs, en el caso de que digas lateral o medial, ¿sí? En el caso de que digas interno o externo, AEPI. AEPI, ¿sí? AEPI. ¿Ya? Y a los lados yo tengo aquí los cóndilos, las fosas condiles, ¿no? Como tal, que van a prestar inserción a dos estructuras denominadas meniscos. Un menisco interno que tiene forma de C o semilunar y un menisco interno que tiene forma anular, ¿sí? Como los ojete, forma de O. Acá de forma de O. ¿Ya? La mnemotecnia era OESI. OESI, ¿sí? OESI. O externo, C interno. OESI. ¿Sí? Esa es la mnemotecnia. OESI. Menisco interno, forma de O. Menisco externo, forma de O. Menisco interno, forma de C. ¿Sí? OESI. ¿Sí? Hacia la parte inferior yo voy a tener la extremidad distal de este hueso. Lo que me llama la atención va a ser dos cosas. Primero, que hacia afuera, hacia externo, va a tener aquí una carilla articular para recibir al extremo distal del peroneo, ¿sí? Mientras que hacia externo va a tener una eminencia de forma triangular denominado malleolo interno. Hacia inferior va a tener una superficie articular para un hueso del tarso, que es el hueso astrágalo. ¿Ah? Mal dicho. Está fumada. Astrágalo. Sí, me lo aprendí así. Astrágalo. Ya, el hueso astrágalo. ¿Ya? Y tengo yo aquí una garganta o polea aquí de este hueso también, porque acuérdate que el hueso astrágalo también tiene una garganta o una polea. En cuanto al malleolo, hay elementos que pasan por delante y por detrás del malleolo interno. ¿Cuáles son los elementos premalleolares internos? ¿Cuáles son los elementos premalleolares internos? ¿Y cuáles son los retromalleolares internos? Primero está el tendón del tibial anterior. ¿Qué más? ¿Te tienes que ir, loco? ¿Qué está bajando tú? Anterior y la arteria pedia, que es la misma tibial anterior, luego de pasar por el malleolo interno. Y un elemento retromalleolar interno muy importante es la vena safena mayor o vena safena interna. ¿Sí? Ese es retromalleolar interno. Junto también, ¿qué más pasa por aquí? Los vasos y nervios. ¿Qué más? Safena interno. No, mamita. Ah, no, ahí son ramas del popliteo. Las ramas del popliteo. Vasos y nervios plantares. Plantar interno y plantar externo. ¿Ramas de quién son? De la arteria tibial posterior. Ah, la tibial posterior. Arteria tibial posterior. ¿Sí? Porque acuérdate que la arteria popltea se divide en ¿cuántas ramas? Me da la arteria tibial anterior, el tronco tibio peroneo. Y a su vez esta me da la arteria peronea común y la tibial posterior. ¿Sí? Bien, muerto el pavo por aquí. Vamos con tarso.